Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a comenzar con sentencias condicionales como parte del curso de programación estructurada. Bien, lo primero que vamos a entender es pues, qué es una sentencia condicional, ¿vale? Para eso vamos a recordar cuáles son los valores booleanos en Python. Si recuerdan, teníamos dos. El primero es el true, ¿ok? Y el segundo sería false, ¿ok? Ahí está. Recuerden, true en este caso pues sería verdadero en inglés y false obviamente sería falso. Este es más sencillo de recordar, pero algo importante es que los valores booleanos, es decir, falso y verdadero en Python, tienen que escribirse con mayúscula al inicio. En muchos otros lenguajes se escribe de formas diferentes, por ejemplo es muy común que sea con una minúscula. Recuerden nada más esto para que nada nos vaya a fallar, ya que si, por ejemplo, yo quiero hacer operaciones con el mismo valor pero en minúscula, voy a obtener un error, ¿vale? Entonces ese nombre no está definido en Python. Muy bien. Ahora, ¿para qué nos servían los valores booleanos? Para tomar decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones en Python? Bueno, vamos a entender la más sencilla y es con if. ¿Ok? If en inglés sería sí, pero un sí condicional, ¿vale? Aquí hay un ejemplo, déjenme ponerlo aquí. Nada, recuerden por favor que if es un sí, sería digamos el sí condicional. Digo esto porque en español también tenemos el sí como afirmación que lleva una tilde. Como ustedes pueden ver, generalmente no uso tildes en el código para evitar problemas a la hora de leer caracteres, entonces nada más tengamos cuidado con esto. Y cuando nosotros evaluamos en un if, preguntamos si alguna condición es verdadera o falsa. Entonces aquí déjenme poner algo un poquito más genérico. Hola mundo. Entonces observen que si yo corro este bloquecito con el true, se imprime como si nada. Pero si yo tomo también este bloque aquí abajo y uso el false, vamos a volver a imprimir hola mundo, entonces aquí tampoco se imprime algo, ¿ok? ¿Listo? Entonces, esta es digamos, la utilidad de las sentencias condicionales. Lo que pasa es que aquí pues estoy poniendo los valores directamente, ¿ok? Ahí lo tenemos, verdadero y falso, entonces no tienen mucho chiste, pero nos va a servir para entender cuál es el flujo, ¿vale? ¿Cuál es el flujo del código? Lo importante es que estos valores se pueden sustituir por sentencias, por proposiciones que se evalúan para ver si son falsas o verdaderas, y de esa manera podemos decidir si se imprime o no algo en la pantalla, si se ejecuta un bloque de código, etc. Déjenme poner otro ejemplo muy, muy sencillito. Vamos a crear una variable que se llama edad y la vamos a poner en 18. Y fíjense, en esta decisión vamos a ver si la edad es mayor o igual que 18. ¿Ok? Entonces, en este caso es verdadera. Para los que no conozcan esta operación, esto es mayor o igual. Okay, nada más para imprimirlo. Entonces, aquí vamos a tener que si la edad es mayor o igual que 18, entonces eres mayor de edad. Por ejemplo, ¿qué pasa si tomo 20 en lugar de 18? Entonces, 20 es mayor que 18, sí. Entonces decimos que es mayor de edad, ¿vale? Supongamos que tomamos 15. Entonces eres menor de edad, ¿vale? Entonces, esta es una manera de decidir de forma dinámica. Por supuesto, aquí voy a estar utilizando print para que sea muy claro, pero podemos ejecutar otras acciones, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien tiene 15 años? ¿Qué quisiéramos imprimir aquí? Pues eres menor de edad, ¿vale? Esto, por ejemplo, puede ser útil, por ejemplo, si ustedes han subido videos a YouTube, tenemos algo parecido, ¿verdad? ¿Estos videos están dirigidos a mayores de edad, sí o no? Entonces, todo esto que nosotros vemos aquí es importante a la hora de tomar decisiones en el código, ¿ok? Ahora, vamos a ver otro tipo de sentencia. Déjenme volver a hacer un ejercicio como el que hicimos ahorita, con todo, como se dice, hardcodeado. Entonces, déjenme ponerlo aquí. Vamos a quitar y vamos a poner adiós mundo. Adiós. Ay, se me olvidó una tilde. A ver. Adiós mundo. Creo que lleva tilde. Ahí está. Acento lleva, pero tilde no recuerdo. Sí. A ver.
Listo, entonces fíjense, ¿qué pasa aquí? A diferencia de lo que teníamos aquí arribita, como ustedes pueden ver, aquí tengo un true, pero si la sentencia resulta falsa, no tengo nada que evaluar. Igual aquí, si la sentencia resulta verdadera, no hay un segundo caso que evaluar. Y aquí es mucho más claro, porque aquí cuando yo corro este bloque de código, no ocurre nada porque tengo 15, ¿vale? Entonces, el else podría traducirse como en otro caso, ¿ok? Aunque bueno, también se puede escribir otherwise, pero en Python se ocupa else. Entonces, en este caso, si la sentencia resulta verdadera, se imprime el bloque de adentro, ¿ok? Entonces déjenme correrlo, ¿vale? Y por ejemplo, si vuelvo a copiar lo mismo, pero aquí pongo falso, entonces se imprime lo mismo, ¿vale? Entonces esa es la lógica, ¿ok? Esa es la lógica de este else, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a correrlo, pero vamos a agregarle un else. Ok, ahí está. Entonces fíjense, wow, ahí está bien, súper, ¿no? Muy bien, entonces, esto es importante porque ya tenemos una manera de controlar un poquito mejor el flujo. Ya tenemos dos casos, que sea mayor o igual que 18 o que sea menor que 18, ¿vale? Muy bien. Antes de continuar, y eso es importante remarcarlo, ya lo habíamos visto en el curso de Fundamentos de Programación con Python, pero recuerden que debemos dejar espacios en blanco. Todo depende del editor, ¿vale? En este caso, si ustedes los cuentan, simplemente pueden subrayar aquí. Aquí hay 4 espacios en blanco. Eso quiere decir que en mi editor una indentación o un sangrado, como se dice de manera más correcta en español, consiste en 4 espacios en blanco. Hay editores en los que solo son 2. Me parece que incluso esto ya es algo que a mí no me gusta mucho, pero bueno, eso depende, ya es porque depende mucho del editor. Ustedes podrían decirle al editor que quieren que sea solo 2, indicando 2 desde el principio, ¿vale? Esto es la manera en que Python trabaja. Nos puede gustar más o menos. Recuerden que Python inició como un lenguaje de programación. Bueno, inició como un lenguaje para enseñar a programar a los alumnos. La intención no era crear un lenguaje multipropósito que sirviera para la inteligencia artificial y demás. Entonces, esto de que los bloques de código se agrupen con indentaciones era para obligar a los alumnos a entender esta buena práctica, ¿vale? Pero bueno, eso puede resultar un poquito confuso al explicar porque a veces no es tan claro cuántos espacios quedan en una indentación. Y como pueden ver aquí, como les acabo de mostrar en el código, si ustedes corren todo esto de nuevo, sigue funcionando porque aquí Python entiende que la indentación es de 2 espacios, ¿vale? Entonces puede ser un poco confuso y a veces hay editores que evalúan de manera dinámica esto y lo, entre comillas, corrigen. Es un poquito complicado. No me gusta mucho, pero recuerden siempre, ¿qué es lo que no se vale? Por ejemplo, no dejar ese espacio en blanco, porque entonces en ese caso ya no se respeta la indentación y también quitarle estas 2 comillas, ¿vale? Pero si quieren ver esto con mucho más detalle, tengo el curso de Fundamentos de Programación con Python y ahí pueden ver cómo utilizar esta forma de codificar con otras herramientas como las funciones, por ejemplo, los ciclos for, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar y ahora vamos a ver el operador elif. Antes de continuar, te quiero invitarte a suscribir a mi canal. Ya sabes, si te han gustado los videos, por favor reviente ese botón de like para poder vencer al algoritmo. Y si quieres apoyarme, suscríbete y comparte este material con tus amigos y tus compañeros para que podamos darle mucha más difusión a este proyecto. Bueno, ahora sí, continuamos. Bueno, vamos a continuar y voy a mostrarles otro ejemplito. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en este mismo bloque ahora yo introduzco algo por el estilo? Bueno, técnicamente es correcto, o sea, -1 es menor que 18 y por lo tanto podríamos ingresar eres menor de edad, ¿vale? Eres menor de edad, pero quizá no sea lo más adecuado, ¿vale? Quizá no sea lo más adecuado en este caso. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Pues introducir una nueva sentencia. Vamos a hacerlo de la peor manera posible y es que dentro de
tanto de un if como de un else podemos ingresar casos, ¿vale? Podemos ingresar más casos. Déjenme mostrarles uno, digamos, la manera más sencilla. Voy a volver a copiar todo esto. Ya vimos que esto no es lo mejor. Pero fíjense, dentro de este else, es decir, ya vimos que no es mayor que 18. Podemos tener dos condiciones. Bueno, aquí la inteligencia artificial me completa esto de una manera. Yo quiero escribirlo así, fíjense. Dentro del else, es decir, si ya no se cumplió que sea mayor o igual de 18, vuelvo a evaluar. ¿Ok? Ahora voy a ver si la edad es mayor o igual que 0. Entonces, si es mayor o igual que 0, eres menor de edad. Y en otro caso, bueno, aquí dice que la edad no existe. Mejor vamos a poner edad no válida. ¿Ok? Y observen, ¿cuál es el ciclo? ¿Cuál es el flujo, perdón, en este caso? Bueno, primero evalúo si es mayor o igual que 18, falla la condición, entonces me voy al otro caso. Pero dentro del otro caso tengo un if anidado, entonces evalúo si la edad es mayor o igual que 0. En ese caso imprimiría que eres menor de edad, pero si no se cumple esto, entonces vamos a decir que la edad no es válida. Sigamos el ciclo del flujo y ahí está. El problema con esto es que puedo ir anidando un montón de ifs y de else y se puede volver muy complicado. Entonces hay una manera relativamente sencilla de corregir esto en Python, ¿vale? Y es la siguiente. Vamos a tomar lo primero aquí. Esto no va a cambiar. Pero observen, en lugar de anidar así el else, if, else, voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar una palabra clave que es el if. ¿Ok? El if no existe en inglés, bueno, no por lo menos con el significado que se le da aquí. El if sería una contracción de else if. Y a mí me gusta esto, me gusta mucho esto porque, bueno, voy a completarlo aquí con la inteligencia artificial, porque observen que puedo ir desgranando por casos, pues podríamos decir, disjuntos, no del todo. Ahorita vamos a ver por qué. Pero fíjense, primero evalúo la edad mayor o igual que 18. Por supuesto, si alguien es mayor o igual que 18, pues también tiene, bueno, más bien si la edad es mayor o igual que 18, pues también la edad es mayor o igual que 0. Bueno, sí, pero aquí tenemos que entender que aquí hemos descartado ya el primer caso. Entonces, en realidad, esto sería equivalente, si nosotros nos queremos poner un poquito quisquillosos, y bueno, valdría la pena, sería equivalente a evaluar un if. Si la edad es menor que 18, vamos a verlo en un momentito más, bueno, o quizá en el siguiente video con un operador AND, es decir, que la edad es mayor o igual que 0. ¿Ok? ¿Por qué sería equivalente esto? Porque ya estamos evaluando el primer if, ya estamos descartando que la edad sea mayor o igual que 18. Este operador, el if, no funciona si primero no hay un if, ¿vale? Entonces, por eso en ese sentido sería equivalente a esta expresión, ¿ok? Entonces, si yo sustituyo esto por esto, me daría el mismo control de flujo, ¿vale? Entonces, esa es la ventaja de usar el elif. Ya descarté esto, pero si notan, la sintaxis es mucho más clara, ¿sale? La redacción es mucho más clara. Volvemos a correr esto y aquí pueden ver que la edad es no válida, ¿vale? Entonces, ese es el if, como lo vimos hasta arriba. Después tenemos que aprender a utilizar el elif, perdón, el else y después el elif, ¿sale? Y con esto ya tenemos un montón de casos, de herramientas que podemos usar. Por supuesto, podemos tratar de utilizar muchos más casos, ¿vale? O sea, este elif no es único, pueden utilizar tantos casos como necesiten, tantas veces como lo necesiten, ¿ok? Y siempre en este orden se van evaluando hasta que lleguemos a la parte de abajo, que sería como el caso por default. Aquí hay algo interesante antes de cerrar y es ver qué ocurre, por ejemplo, cuando yo paso algo por el estilo, ¿vale? A ver, esto es el problema de que Python no, digamos, no requiera tipos. Entonces, cuando yo corro esto, oh, ¿qué pasó aquí? Si observan, desde el inicio ya hay un problema porque no puede comparar con el 18, ¿vale? Entonces todo lo demás ya ni siquiera se evalúa, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podríamos manejar esto. No necesariamente tenemos que usar ifs, elifs y else, pero hay otras estructuras que ya hemos visto antes que nos van a servir para tener un mejor control del flujo. Bien, vamos a ver cómo podríamos manejar este error, pero para esto necesitaremos otro bloque, otro tipo de control, que es el try catch. Perdón, try except. En Python es try except.
Bueno, la idea aquí es, vamos a poner primero todo esto. Déjenme ponerlo aquí. Vamos a manejarlo de forma sencilla. Tenemos dos bloques. El primero va a ser precedido por un try, es decir, trata de hacer esto y si no, haz aquello. Vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Vamos a tratar de hacer una división entre de 0. Por supuesto, a ver, si yo trato de hacer esto sin el try catch, lo vamos a hacer aquí arribita para que ustedes lo vean. Lo voy a correr. Me va a decir que hay una división entre de 0. Lo voy a borrar porque si no va a interrumpir el flujo. Y aquí vamos a empezar con algo muy genérico. Vamos a tratar la división entre de 0. Como pueden ustedes ver, aquí abajito me sugiere que busque por el error de división entre de 0. ¿De dónde sale esto? Una vez más, si yo tratara de correr este código, es este error que me aparece aquí. Entonces, digamos que lo que trata de hacer este bloquecito es tratar de cachar una división entre de 0 y en ese caso imprime que no es divisible entre de 0, ¿sale? No se puede dividir entre 0. Ustedes aquí pueden ejecutar cualquier otra cosa, pueden ejecutar algún otro bloque de código, ¿ok? No necesariamente una impresión en la pantalla, ¿ok? Hay una manera, a mí me gusta un poquito más cuando estoy experimentando porque pues a veces no sabemos qué nos va a ocurrir, ¿no? Entonces simplemente voy a cachar cualquier excepción. Yo le llamo error, así nada más. Es más común, bueno, más familiar para mí llamarle así. Imprimimos el error y ustedes pueden ver que en efecto no le decimos qué tipo de error debe de cachar, simplemente decirle trata con cualquier excepción posible. Yo le llamé error a la excepción que cache y la imprimí aquí y aquí ya, bueno, nos dice que es una división entre de 0, ¿vale? Lo bonito de estos bloques es que nos permite ejecutar código y si algo sale mal, podemos manejar ese error. Por ejemplo, aquí, todo este bloque de código que ustedes ven aquí lo voy a meter en un try. Y otra vez, igual que con el if y con todos estos operadores, esto debe estar indentado. Desde la línea 2 en adelante debe estar indentado porque esto es lo que estoy tratando de cachar. Observen que aquí cuando uso un tab nada más me da 2 espacios, entonces hay que tener cuidado con esto, con estas indentaciones. Aquí pongo un else y fíjense, aquí pongo más que edad no válida, porque fíjense, puede ser que alguien trate de darme un -1, ¿vale? -1 así. Ok, ahí está. Okay. De hecho, yo creo que lo sacamos, porque todavía no es parte del, del try. Aquí se me estaba yendo. Aquí lo vamos a poner aquí sin la indentación, porque se ejecuta, la primera línea se ejecuta sí o sí. Entonces, edad no válida, vamos a ser mucho más claros. En este caso le deberíamos decir que la edad debe ser mayor o igual que 0. Pero fíjense, aquí lo que nos interesa no es si nos dan un número negativo, sino que nos den una cadena de caracteres, ¿sale? Entonces vamos a tratar de ejecutar esto, pero en otro, bueno, aquí no vamos a hacer otro caso, vamos a ponerle un except y vamos a cachar esto como un error, ¿vale? Entonces vamos a correrlo de nuevo. Y ahí está, miren, está más bonito, ¿verdad? Igual que pasó aquí arriba, traté de hacer algo que no estaba permitido, ¿ok? Pero gracias a este bloquecito puedo cachar el error y saber qué es lo que ha ocurrido. Igual aquí, estoy tratando de ejecutar este bloque de código, ¿ok? Estoy tratando de ejecutar este bloque de código, pero si algo ocurre, entonces en lugar de hacer que todo se quiebre, lo que voy a hacer es imprimir el error correspondiente. Entonces, por ejemplo, el error correspondiente aquí sería que no está soportado la conversión, la comparación entre cadenas de caracteres y enteros, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Porque qué tal que nos pase en esto, ¿verdad? ¿Qué tal que nos pase en un -1? Pues quizá aquí adentro, esto lo podríamos hacer así, aquí rápidamente. Podemos tratar de hacer un casting y entonces cuando corramos esto, ya no debe haber ningún error porque estoy tratando de castear esto a un número entero, ¿vale? Bueno, también podría ser un flotante, ¿sale? Eso lo vimos también ya en el otro curso. Puede ser, porque no un flotante, lo corremos, ahí está. Y entonces, por ejemplo, a menos que me pasaran algo así, ¿verdad? O sea, aquí esto ya no se puede hacer el casteo. Entonces aquí más bien lo que dice es que no puedo convertir a -1, ¿no? O sea, esto no se puede convertir a un número flotante, ¿vale? Y esa es una mejor manera de manejar el flujo.
Entonces, hoy vimos que podemos usar if, el if else para controlar la lógica del código, pero podemos combinarlos de una manera súper poderosa con un try y un except para poder manejar esos errores que no se deben a la lógica. O sea, esto no es parte de la lógica de nuestro programa, sino más bien pues a las limitaciones o a la forma en que está estructurado el lenguaje, ¿vale? Y muy bien, con eso terminamos esta primera lección acerca de lógica matemática. Y en las siguientes, pues vamos a ver algunos otros temas como los operadores de comparación o los operadores lógicos como el AND, el OR, etcétera, para que puedas aprender a hacer con más detalle los flujos de código, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en la siguiente lección.